Experimentado el tratamiento gráfico acorde al tema, encontrado una singularidad gráfica para mis trabajos. Incluso la posibilidad de elegir cualquier tema que quisiera tratar se me había convertido en algo vacuo. Lo que deseaba realmente era posicionarme, era participar del contenido manifestando mi opinión respecto al tema, ¿no? En aquella época, estamos hablando en el 2008, hace unos años, trabajaba en el diario La Vanguardia, dirigiendo el departamento de infografía, y le propuse a la dirección del diario una columna de opinión que, en lugar de utilizar la palabra, utilizaría cualquier recurso visual o también la palabra, ¿por qué no? Pero evidentemente estaría centrado sobre todo en la infografía. Mi voluntad era encontrar una nueva forma de comunicarme a partir de la opinión, ¿no? Formalmente, la columna, por una voluntad propia, iba a tener el mismo aspecto que el de cualquier otra columna de opinión del diario. No quería que la intención era que no se catalogara de humor gráfico o eh, de otra manera que no fuera la opinión. Y también por voluntad propia se incluiría en la sección de sociedad en lugar de una previsible cultura. Mi intención con ello era acudir a la sorpresa, sorprender al lector al encontrarse este tipo de propuesta frente a acompañada de noticias que no tenían nada que ver, ¿no? No hay no encontré muchos referentes ni antecedentes, no muchos, ninguno, que utilizara la infografía para opinar. Sí que tenía un referente propio de un trabajo que había realizado en Clarín sin mucha conciencia. Se trata de este gráfico elaborado mediante un pan, que en realidad debería haber sido un típico gráfico de pastel, un pie, ¿no? Pero que por la importancia del tema le di una vuelta más y encontré esta solución que potencia más el contenido informativo. Lo que estáis viendo es cómo se distribuye o cómo se distribuye en aquel momento los salarios en el país, ¿no? Hay una gran porción, casi un 40 o un 42% de las de los trabajadores que tenían un sueldo que no les permitía mantener una vida digna, que no alcanzaban el mínimo para subsistir de forma digna. Y esa porción la destruí, la dejé solamente en migajas, ¿no? No era consciente, como os decía, de lo que estaba haciendo. Fue un colega de la competencia que me comentó unos días después, me gustó mucho esa infografía que hiciste, es que tiene una opinión, ¿no? Y aquello me produjo un conflicto, porque tal como yo entiendo el periodismo, en los reportajes o en las crónicas no se opina. Para eso hay un lugar que son las columnas de opinión. Esta misma propuesta, este mismo gráfico, lo recuperé ya para mi columna de opinión en La Vanguardia. En formato vertical utilicé una barra de pan con datos españoles. Nos estábamos latinoamericanizando bastante y un gran número de trabajadores estaban cobrando alrededor de los 1.000 euros o no alcanzaba, con lo cual también entendía que era susceptible de ser presentado mediante migajas. El mismo trabajo se publicó luego en Courier Internacional, a pedido de ellos, ¿no? También ya en el formato original similar al del diario Clarín, ¿no? Y un poco como ocurría con lo del beso que os mostré en una lección anterior, esta estética también parece ser bastante atemporal. Este mismo año 2018, igual que el gráfico del beso, este gráfico aparecía en el programa de la ópera de Wuppertal en Alemania. Es realmente complejo manifestar una opinión utilizando la infografía. Son casi contradictorios. La infografía es una forma de representar lo objetivable y la opinión es evidentemente subjetiva. La forma de presentarlo siempre es, de manifestar la opinión es mediante la presentación. Quisiera mostraros un par de ejemplos, uno que utiliza datos y otro que utiliza la ilustración científica, digámoslo así, para ver dos formas de opinar utilizando la infografía distintas, ¿no? En este caso se trata de un gráfico sobre el turismo en Barcelona, ¿no?
Lo que hice fue utilizar puntos blancos. Cada punto blanco representa 10.000 turistas que han visitado Barcelona, separar Barcelona por sus sílabas y en la primera sílaba incluir el 1.700.000 turistas que habían visitado la ciudad con esos puntitos blancos. El año 2000 eran 3 millones y en el año 2012 eran ya 7 millones, cerca de 7 millones y medio de turistas los que nos habían visitado. Lo que ocurre con esto está a la vista, es que la ciudad, las palabras, en este caso, desaparecen prácticamente, que es lo que a mi entender ocurre cuando cualquier ciudad se ve sometida a tal cantidad de turismo, que pierde su singularidad, que la ciudad desaparece. Utilizando la ilustración como estamos hablando de infografía, la ilustración objetivable, hice este otro trabajo que quiere manifestar una opinión frente a un tema difícil de presentar de forma visual, que es la mutilación genital femenina. Desde siempre había querido realizar alguna infografía tomando como recurso esos típicos cuadernos, ese típico juego en el que te presentan una serie una imagen como con líneas que no se aprecia ningún dibujo y que hay unos numeritos con un código de colores, ¿no? Y unas leyendas para que tú mismo colorees y saques a la luz ese dibujo. Generalmente son dibujos infantiles. Yo recuerdo cuando era niño que había unos cuadros que se llamaban Pinta y Colorea y de esta manera se llama la columna de opinión, ¿no? Y cuando coloreaba pues aparecían, no sé, un pequeño perrito, una pelota en la playa o cualquier dibujo infantil, ¿no? En este caso se le propone al lector que coloree y aparecerían los genitales femeninos y los 3 tipos de mutilación genital femenina que se practican en el mundo, ¿no? Es un tema que afecta a millones de mujeres, en Europa mismo son medio millón y del que prácticamente no se habla, ¿no? Entonces, con esta forma casi perversa de presentarlo de una manera infantil, proponiéndole al lector que participe, creo que hay una opinión, que queda clara una opinión, pero de una forma en la que permanece abierta para que el lector en realidad reflexione sobre ese mismo tema propuesto y termine de formularse él mismo su opinión. La columna de La Vanguardia me sirvió, tenía total libertad, era maravilloso y me sirvió para hacer todo tipo de experimentos. Algunos estaban muy vinculados con la actualidad política, cultural, con la agenda periodística, como los dos que os he mostrado, del turismo o de la mutilación genital femenina, ¿no? Pero en realidad yo quería hablar de mi propia reflexión, construir un relato, y algunas de esas columnas tienen que ver directamente con eso, que era el trabajo en el que posteriormente me iría desarrollando. Os voy a dejar un vídeo puesto de este segundo ejemplo en el que hago una reflexión que no tiene que ver con una actualidad política, con una agenda periodística, sino con una reflexión sobre el mundo que nos rodea, personal, íntima. Desde la estética como ética, la opinión abierta, para mí había resultado un trabajo exitoso, ¿no? Un recorrido personal muy, muy fructífero, muy interesante, ¿no? Todos estos conceptos se pueden resumir para mí de una forma muy sencilla, que es ampliar el espacio para el sujeto, tanto el mío como creador, como el del lector o el espectador, ¿no? Como el sujeto. Había puesto al sujeto, yo creo, en medio de la mesa, y lo que quería ahora era convertir al sujeto en el propio tema de mi trabajo, ¿no? En la próxima lección abordaré la dificultad, cuando no la imposibilidad, de que la infografía sea arte. Individuos normales. Son la mayoría y orbitan alrededor de un centro de pensamiento común que se conoce como norma.
Orbitan más cerca o más lejos dependiendo del acatamiento que hacen de la norma. Individuos excéntricos. Están situados fuera del centro de gravitación común y pueden orbitar, o no, en torno a un centro propio. Existen excéntricos en grupo que giran en torno a una norma común diferente al de la mayoría de normales. Ejemplos: sectas religiosas o grupos terroristas. ¿Cómo pueden desplazar la norma los excéntricos? Excéntrico orbital. Si un excéntrico consigue atraer el interés de un número elevado de normales, la órbita de estos se deforma hacia él, creando una inercia que suma más subjetividades, hasta establecer contacto con la órbita del excéntrico. En el polo opuesto, la órbita se achata, lo que provoca fricción e irritabilidad entre los normales reacios al desplazamiento. Según la fuerza de tracción del excéntrico, puede llegar a desplazar la norma común, modificando así la normalidad. Ejemplos: la mayoría de excéntricos: David Lynch, Salvador Dalí, Friedrich Nietzsche o Ferran Adrià. Se han dado casos de excéntricos tan poderosos que han desplazado el centro común hasta el suyo propio, de manera que han convertido su excentricidad en normalidad. Ejemplos: The Beatles, Albert Einstein o Bill Gates. ¿Cómo puede desplazar la norma un excéntrico sin órbita? Cuando los normales llegan al punto de atracción del excéntrico, este ya está en otro lugar, lo que crea un movimiento permanente de la norma que desconcierta a los normales y provoca, a menudo, reacciones agresivas hacia el excéntrico. Ejemplos: Miles Davis, Steve Jobs o Marcel Duchamp. Una sociedad sin excéntricos no se mueve, quedando condenada a girar en torno a la autocomplacencia hasta morir de aburrimiento.